Desde el momento en que Leonor pronunció en voz baja que había hablado con un muy buen abogado de familia, el aire en la habitación se volvió espeso, casi irrespirable, como si cada palabra arrastrara consigo el peso de un futuro que amenazaba con quebrarlos a todos. Leonor explicó que el abogado le había dicho que tenían muchas posibilidades de ganar el juicio porque para los jueces era fundamental la opinión del niño, y en este caso, Samuel no quería moverse de su familia, no quería ser arrancado de los brazos que lo habían criado, de las rutinas que le daban seguridad, de las miradas que le decían sin palabras que pertenecía a ese lugar. Leonor repitió el nombre de Samuel como si fuera un ancla, como si al decirlo pudiera protegerlo de todo lo que se avecinaba. Aseguró que eso los dejaba en muy buen pie, pero en su voz temblaba un miedo antiguo, una desconfianza que no se disipaba. Porque también dijo, casi con rabia contenida, que el papá de Jessica era capaz de coimear a medio mundo para conseguir lo que quería, que no tenía límites, que su poder y su influencia siempre habían pasado por encima de la voluntad de los demás. Jessica, con los ojos brillantes y la mandíbula tensa, confesó que si la separaban de su hermano no sabía de qué sería capaz, que el solo pensamiento de perder a Samuel le provocaba un nudo en el pecho que le impedía respirar. Intentó detenerse, quiso decir, bueno, pero no pensemos en eso, como si al pronunciarlo pudiera borrar la amenaza, pero enseguida se corrigió, admitiendo que ya no podía dejar de pensar en eso, que era inevitable. Desde que su padre había llegado a sus vidas había hecho lo que había querido, había impuesto su voluntad sin que nadie pudiera detenerlo, arrasando con todo a su paso. Jessica recordó cómo ella misma se había ido, cómo se había alejado de la y la había perdido, y ese recuerdo le ardía como una herida que nunca cerró. No estaba dispuesta a que le pasara lo mismo con Olivia, no iba a permitir que la historia se repitiera, no con su hermana, no otra vez. Leonor, mirándola fijo, entendiendo cada una de esas palabras porque también cargaba con sus propias pérdidas, dijo con una determinación que sonaba casi peligrosa que entonces sabía que hacerlo, que tenían que sacar a esa mujer de la vida de Olivia y de la vida de Clemente de una vez y para siempre. Pronunció los nombres de Olivia y Clemente como si los estuviera protegiendo con un juramento silencioso. Le pidió a Jessica que fuera muy astuta, que aprovechara ese momento, que no lo dejara pasar. Jessica asintió, sabiendo que cada decisión que tomaran ahora podía cambiar el destino de todos. En medio de esa tensión, apareció Leonor al teléfono, interrumpiendo con un «¿Qué pasa?», cargado de impaciencia. Estaban ocupadas, dijo, pero la voz al otro lado insistió. Era Leonor hablando con Vanessa, disculpándose porque desde el departamento legal, con Jessie a la cabeza, estaban pidiendo una montaña de papeles para poder aprobar su nuevo contrato. Vanessa, tratando de mantener la calma, preguntó si se molestaba en que se hiciera cargo, y Leonor respondió que no había problema, que siguiera. Pero entonces la voz de Jessica, temblorosa y urgente, irrumpió suplicando, «Señorita Vanessa, por favor, no haga esto». Vanessa, sorprendida, preguntó de qué estaba hablando, y Jessica, con el corazón latiéndole en la garganta, le rogó que no se prestara para ser cómplice de un abusador. En ese instante, lo único que a Vanessa le importaba era cómo estaba Samuel, cómo estaba soportando todo aquello. Preguntó por él, usando su diminutivo, Samu, con una ternura que contrastaba con la dureza de la situación. Leonor explicó que Samuel estaba súper inquieto, que por eso quería pedirle si podía hablar con él un ratito, que creía que al niño le haría bien escuchar su voz, que así podría calmarse un poco. Vanessa aceptó de inmediato, aunque advirtió que tenía que ser rápido porque había más gente esperando usar el teléfono. Con una mezcla de esperanza y angustia, le dijo a Samuel que alguien quería hablar con él, tratando de regalarle un pequeño respiro en medio del caos. Mientras tanto, en otro frente de la misma tormenta, un hombre que cargaba con la culpa y la duda desde hacía años confesaba que había piezas que no calzaban, que cada día que pasaba se daba cuenta de que la investigación estaba intervenida y que probablemente estaban inculpando al hombre equivocado. Sus palabras estaban dirigidas a Samuel, pero también parecían un intento desesperado de enmendar una verdad que había sido enterrada. Cuando Samuel, con la voz quebrada por el dolor, preguntó quién creía el que era el culpable, la respuesta cayó como un golpe seco: creía que Omar Drojet había sido quien asesinó a su mamá. El nombre de Omar Drojet resonó en el aire con una carga oscura, como si al pronunciarlo se abriera una herida que nunca había sanado, una herida que atravesaba la vida de Samuel, de Jessica, de Leonor, de Olivia, de Clemente y de todos los que estaban atrapados en esa red de secretos, abusos y silencios. Cada uno de ellos, desde su propio lugar, luchaba con sus miedos más profundos. Leonor con la culpa de no haber podido proteger antes, Jessica con el terror de volver a perder a quienes amaba, Vanessa con la duda de si estaba haciendo lo correcto,
Samuel con la confusión de un niño que sentía que el mundo que conocía podía desmoronarse en cualquier momento. Las miradas se cargaban de significado, los silencios pesaban más que cualquier palabra, y cada decisión parecía un paso al borde de un abismo. Desde el primer segundo en que Omar levantó la vista de su teléfono, el aire se volvió irrespirable. Sus dedos temblaban apenas, pero lo suficiente como para que Héctor, que lo observaba desde el otro lado del escritorio, notara que algo grave estaba ocurriendo. Gabo, cuyo nombre real era Gabriel pero al que todos en la brigada llamaban así desde la academia, sintió un nudo en el estómago al escuchar la frase que rompió el silencio como un disparo: yo sé lo que hiciste. No era una broma, no era una provocación ligera. Era una acusación directa, brutal, que removía un pasado que ninguno de ellos había logrado enterrar del todo. Omar levantó la cabeza, buscando en los ojos de Héctor alguna explicación, alguna pista de que aquello era solo un malentendido. Pero lo único que encontró fue tensión. ¿Qué pasa, Omar? ¿Quién te está escribiendo?, preguntó Gabo, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro una sospecha oscura comenzaba a crecer. Entonces apareció el nombre que los perseguía como una sombra desde hacía meses: Bernardita Vial. «Mataste a Bernardita Vial». Las palabras se clavaron en la habitación, trayendo consigo el recuerdo de una mujer muerta, de un caso lleno de irregularidades, de informes incompletos y de silencios comprados. Héctor respiró hondo. Él había sido siempre el más sereno, el que sabía mantener la cabeza fría incluso cuando todo parecía derrumbarse. Pero ahora su mandíbula estaba tensa. «Ahí está todo lo que tengo del caso de Bernardita Vial», murmuró, como si al nombrarla invocara también la culpa colectiva que cargaban. Gabo, tratando de romper la atmósfera, soltó una frase torpe, casi vulgar, intentando minimizar lo ocurrido, recordando que al menos, fuera del caso, podría hacerse el lindo con Diana sin problemas. Pero aquello solo encendió más la rabia que ya hervía. «Fuiste tú, ¿cierto?», lanzó Gabo, clavando la mirada en Héctor. «Fuiste tú el que le dijo a la fiscal lo mío con Diana para que me sacara del caso». Durante un instante, Héctor quiso negarlo. Pensó en los años de amistad, en las noches compartidas patrullando, en las veces que Gabo lo había cubierto. Pero la verdad pesaba demasiado. «Sí, fui yo», admitió al fin. «Yo le dije a la fiscal que te estabas enredando con Diana, sabiendo las consecuencias». Su voz no era de traición, sino de alguien que cree estar haciendo lo correcto, aunque duela. Gabo sintió que algo se rompía dentro. Él había prometido tomar distancia de Diana, la hija de Raúl Guerrero, una mujer atrapada entre la búsqueda de justicia por su padre y la confusión de un vínculo prohibido con un policía que investigaba su propia historia. «¿Por qué?», insistió Gabo, con una mezcla de rabia y súplica. «¿Por qué si yo te dije que iba a alejarme?». Héctor bajó la mirada. «Porque te conozco demasiado, Gabo. Sé cuando me estás mintiendo, sé cuando te quieres hacer el fuerte. Y sé que este camino te iba a destruir». Para Héctor, proteger a Gabo no era solo una decisión profesional, era una deuda emocional. Había visto a demasiados compañeros caer, perderlo todo por cruzar una línea que parecía pequeña, pero que al final los devoraba. «Esto es lo mejor para ti», insistió. Pero para Gabo, lo mejor era seguir en la brigada, no quedar marcado como el menos profesional, no ser apartado como si fuera un peligro. «Hay algo más», dijo entonces, con la voz cargada de sospecha. «Si fuiste capaz de sacarme del caso, fue por algo más grande. ¿Qué me estás escondiendo, Héctor? ¿Quién te está mandando esos mensajes?». Omar, que hasta entonces había permanecido casi en silencio, interrumpió con un gesto brusco. El teléfono vibró otra vez. Una llamada entrante. Contestó, y del otro lado solo recibió insultos y una frase helada: su silencio tenía un precio. 85 millones. Mañana habría instrucciones. Y si no, todo el mundo sabría lo que había pasado con Bernardita Vial. Vanessa, que acababa de entrar a la oficina, escuchó parte de la conversación y trató de racionalizarlo todo. Pensó en estafas, en montajes, en la posibilidad de que fuera la familia de Diana desesperada por encontrar un culpable, capaz de cualquier cosa con tal de forzar una confesión. Pero Gabo no podía sacarse de la cabeza la sensación de que aquello era demasiado preciso, demasiado personal. No sonaba como un bluff. Sonaba como alguien que conocía los pecados de cada uno. Mientras Omar apretaba el teléfono con rabia, jurando que encontraría al responsable y lo haría arrepentirse,
Héctor volvió a hablar, esta vez con un tono más crudo. Lo que está pasando, Gabo, es que te estás moviendo al borde de lo legal. Ayudando a una involucrada, involucrándote emocionalmente con Diana, cuestionando que Raúl Guerrero sea el culpable. Te estás metiendo en terreno peligroso. Gabo sintió un escalofrío. En su interior luchaban dos fuerzas, la del policía que quería hacer lo correcto y la del hombre que no podía ignorar las incoherencias del caso, ni la mirada de Diana, cargada de dolor y de una verdad que nadie parecía querer escuchar. Tal vez Raúl Guerrero no era el asesino. Tal vez Bernardita Vial murió por algo que todos preferían callar. Y tal vez, al acercarse demasiado a esa verdad, él había puesto en riesgo no solo su carrera, sino su vida. En el silencio que siguió, pesado y opresivo, cada uno entendió que ya no se trataba solo de un expediente o de un chantaje. Se trataba de lealtades quebradas, de culpas antiguas y de una red de secretos que empezaba a cerrarse sobre ellos. Y en el centro de todo, los nombres de Bernardita Vial, Diana, Raúl Guerrero, Omar, Héctor, Vanessa y Gabo quedaban unidos por una tragedia que aún no había dicho su última palabra. Gabo observó el segundo teléfono en la mano de Héctor como si aquel objeto revelara de pronto una grieta en todo lo que creía conocer de su amigo. La pantalla apagada reflejaba su propio rostro tenso, los ojos cargados de una mezcla de sorpresa, desconfianza y un cansancio que venía arrastrando desde hacía meses. No sabía que tenías dos teléfonos, dijo Gabo con voz baja, controlada, pero en la que vibraba una incomodidad difícil de ocultar. Héctor, acostumbrado a moverse entre sombras, respiró hondo antes de responder, consciente de que cada palabra podía interpretarse como una traición. No es para comunicarme con un informante por otro caso, después le doy llamado, aclaró, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía el peso de una verdad que no podía revelar del todo. Pero aquí lo importante, Gabo, es que te quede claro que lo único que estoy haciendo es protegerte, por todo el cariño que te tengo. Gabo apretó la mandíbula, sintiendo como esa frase, repetida tantas veces en el pasado, empezaba a sonar como una excusa. Córtala con eso, Héctor. Córtala con eso, dijo alzando apenas la voz, no por rabia sino por una tristeza que se le acumulaba en el pecho. Por favor, si los dos sabemos que no me sacaron del caso por la onda que pueda tener, o no, con Diana, aquí hay algo más y quiero saberlo. Su mente viajó fugazmente a Diana, a la forma en que su nombre siempre aparecía envuelto en silencios incómodos y miradas esquivas, como si fuera una herida que ninguno de los dos se atrevía a tocar de frente. Agregado, respóndeme una cosa, insistió Gabo, mirándolo fijamente. ¿Alguna vez yo hice algo para perjudicarte o dejé de hacer algo que fuera lo mejor para tu carrera? Héctor negó lentamente, con un gesto sincero que le nacía del fondo del alma. No. Entonces hazme caso si te digo que salir del caso fue lo mejor que te podía haber pasado. Héctor caminó unos pasos por la oficina, pasando la mano por su cabello, como si buscara ordenar los pensamientos que lo atormentaban desde que tomó la decisión de apartar a Gabo. Mira, Gabo, hay muchos ojos encima de este caso y nos están presionando para tener resultados rápidos. Si tú sigues remando contra la corriente, no va a haber nadie que te pueda proteger de la fiscal. Y no era una exageración, conocía los pasillos del poder, las traiciones silenciosas, la facilidad con que un hombre podía ser sacrificado para salvar una imagen institucional. Mira, yo no me puedo dar el lujo de perder a mi mejor hombre, ni menos a mi mejor amigo. Esa última palabra, amigo, le dolió en la boca, porque implicaba admitir que estaba dispuesto a tomar decisiones que podían romper esa amistad para siempre. Gabo bajó la mirada, luchando contra la frustración y el sentimiento de haber sido desplazado, no solo de un caso, sino de un lugar de confianza que creía inamovible. Ya no quiero emocionarme, murmuró, como si se hablara a sí mismo. Así que ahora cambio el caracho, doy vuelta a la página y bueno, vamos con el siguiente caso. Mira que aquí pega no te va a faltar. Lo dijo con una sonrisa forzada, una de esas que no alcanzan a iluminar los ojos. Bueno, pero quiero un caso. Héctor asintió, intentando aliviar la tensión. Bueno, voy a tratar. Cierra la puerta cuando salgas. Cuando Gabo se retiró, Héctor se quedó solo, con el peso de la culpa presionándole el pecho. Tomó el teléfono y marcó un número. Aló, estimado. Aló, sospecho, corrigió con ironía. Dígame, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Oiga, sabe que me acaba de llegar una desagradable sorpresa y necesito que averigüe quién está detrás de todo esto. Su voz se endureció,
revelando que, pese a su fachada de calma, estaba entrando en un terreno peligroso. En otro lugar, Leo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. La imagen de Jessica, su amiga, vulnerable y ajena al peligro que se cernía sobre ella, la perseguía como un fantasma. «¿Pero de verdad, tú crees que don Luis Emilio está enganchado de la Jessica?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y miedo. La respuesta que recibió no la tranquilizó. «No sé si está enamorado, no sé si está obsesionado, pero conociéndolo como lo conozco, estoy seguro de que esto no es un cuento de hadas y podría terminar muy mal para la Jessica». El nombre de Luis Emilio resonó con un peso siniestro, como el de un hombre acostumbrado a mover piezas en silencio, a dominar sin levantar la voz. «Entonces tenemos que hacer algo, hay que advertirle para que ponga a ese viejo asqueroso a raya», exclamó Leo, con rabia y una sensación de impotencia que le quemaba la garganta. «Tranquila, no es sencillo», respondió su interlocutor, midiendo cada palabra. «Cualquier cosa que hagamos puede poner sobre aviso a los que hay que hacerlos caer». «Ya, pero entonces denunciémoslo a la policía». «¿De qué lo vamos a acusar? Todavía no comete ningún delito». Esa realidad, fría y burocrática, chocaba con el instinto de protección que Leo sentía por Jessica. «¿Pero, qué me estás pidiendo? No entiendo que no haga nada. Ella es mi amiga. No puedo darle la espalda en este momento». «No, tranquila, Leo, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo mejor que podemos hacer no son las indirectas, no son las metáforas, es directamente sacarla de la boca del lobo, y eso es que se vaya de la empresa». La sola idea de que Jessica tuviera que abandonar su trabajo, su espacio, su esfuerzo de años, le apretó el corazón. «Ya, entonces échala y así la salvamos». «Pero tranquila, por favor, sopesemos la situación. Estamos jugando aquí con el campeón mundial de ajedrez. Si ella se llega a ir porque nosotros le dijimos algo, si renuncia porque le dijimos algo, Luis Emilio se va a dar cuenta de que nosotros metimos la mano ahí. Y cuando Luis Emilio sospechaba, nadie salía ileso. Escúchame, no tenemos que dejar huella en esto, si no vamos a seguir todos perjudicados». Leo se quedó en silencio unos segundos, tratando de entender cómo proteger a su amiga sin condenarla. «¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos vamos sin dejar huella? No entiendo». La respuesta llegó como una estrategia fría, casi cruel en su precisión. «Lo mejor es que directamente ella reciba una buena oferta de trabajo, para que Luis Emilio no sospeche, y se acabó. Que todo parezca una oportunidad, no una huida». «Ya», dijo Leo finalmente, con un suspiro que mezclaba alivio y temor. «Oye, tranquila, yo me voy a encargar mañana de eso». «¿En serio?» «Ay, gracias». «Sí, obvio que sí, gracias. Ya voy a poder dormir más tranquila». Aunque en el fondo sabía que el sueño no sería fácil, porque cada decisión que tomaban los acercaba a un juego peligroso, donde los silencios, las miradas y las maniobras ocultas podían marcar para siempre el destino de Gabo, de Héctor, de Jessica, de Leo y del inquietante Luis Emilio, cuyos pasos se sentían cada vez más cerca, como una sombra alargándose sobre todos ellos. Diana se detuvo en la puerta, con la mano aún apoyada en el marco, como si ese simple gesto pudiera retener un poco más el momento y evitar que el silencio que venía después se le cayera encima. Gabriel la observaba desde el interior del departamento, notando cómo la luz tenue de la noche dibujaba sombras suaves en su rostro cansado pero sereno. «Ya no te molesto más, Diana. Me voy para que descanses», dijo Gabriel con una voz que intentaba sonar despreocupada, aunque por dentro sentía esa punzada de inquietud que siempre aparecía cuando tenía que marcharse sin haber dicho todo lo que realmente quería decir. Diana sonrió apenas, una sonrisa pequeña, cargada de gratitud y de una melancolía que solo alguien que ha pasado por demasiadas cosas puede esconder a medias. «Está bonito tu departamento», Gabriel comentó, mirando alrededor, como si buscara anclarse a detalles concretos para no pensar en todo lo que flotaba entre ellos. «¿Te gustó?», preguntó él, cruzando los brazos, inseguro, como si el espacio también fuera una extensión de sus propias dudas. «Sí, aunque todavía no me convence mucho. Le falta un poquito de vida, un poco de decoración. No sé, una planta, tal vez». Gabriel soltó una risa corta, casi nerviosa. «No sé cuidar plantas, Diana. Se me mueren todas». Ella lo miró con una mezcla de ternura y tristeza,
como si esa confesión simple escondiera algo mucho más grande, la dificultad de Gabriel para hacerse cargo de lo frágil, de lo que necesita atención constante, de lo que puede marchitarse si uno se distrae demasiado. Oye, de verdad quiero darte las gracias por todo lo que estás haciendo por Jessie, dijo Diana, bajando la voz, volviendo al tema que de verdad le importaba. No cualquiera se involucra así. Es lo mínimo que puedo hacer por Jessie, respondió Gabriel. No creas, hay mucha gente que haría la vista gorda con todo esto, que preferiría no meterse. El silencio volvió a instalarse entre ellos, un silencio cargado de cosas no dichas, de miedos, de culpas y de una cercanía que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Ya, chao, murmuró Diana. Chao, contestó Gabriel. Ella dio un paso hacia afuera y luego se detuvo, girándose de nuevo. ¿Viste, Gabriel? Tú insistes en que eres una mala persona, pero mientras más te conozco, más me doy cuenta de que no es así. Gabriel sintió que esas palabras le apretaban el pecho. Durante años había construido una coraza de dureza, de desconfianza, convencido de que no merecía demasiada comprensión. Escuchar eso de Diana lo desarmaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Chao, descansa, dijo al final. Buenas noches, Gabriel. Tú también. Diana cerró la puerta con suavidad, y apenas el clic de la cerradura resonó en el pasillo, la mente de Gabriel se llenó de pensamientos que no lograba ordenar. En medio de ese torbellino, una imagen se le impuso con claridad inquietante, Héctor hablando por teléfono, con el ceño fruncido, con esa tensión particular que solo aparecía cuando estaba lidiando con algo serio. Ah, estaba hablando con Omar, se dijo a sí mismo, convencido. Estoy más que seguro de que estaba hablando con Omar. La idea no lo dejaba tranquilo. Gabriel conocía demasiado bien la forma en que Héctor reaccionaba cuando Omar estaba involucrado, esa mezcla de protección, culpa y secretos mal resueltos. Probablemente Omar tenía un problema y quería que Héctor lo ayudara, continuó razonando en voz baja. ¿Pero qué tipo de problema podría ser ese? No encontraba respuesta, y lo peor era que no podía preguntarle directamente a Héctor. La relación entre ellos estaba tensa, llena de reproches antiguos y desconfianzas recientes. No lo puedo averiguar con Héctor porque me tiene entre ceja y ceja, pensó, sintiendo esa vieja frustración de estar siempre a un paso de la verdad, pero nunca lo suficientemente cerca. Sabía que, después de todo lo que había pasado, sería casi imposible acercarse a Omar sin levantar sospechas, sin reabrir heridas que aún no cicatrizaban. Va a ser súper difícil que nosotros podamos acercarnos a Omar, admitió en voz alta. Y justo ahora nos hace falta una mano extra. En ese momento, un nombre apareció en su mente como una chispa peligrosa. ¿En qué estás pensando, Clemente? Se preguntó a sí mismo, como si Clemente estuviera ahí, escuchándolo. No, Clemente no nos ayudaría. Gabriel conocía bien a Clemente. Sabía de su rigidez moral, de su manera de ver el mundo en blanco y negro, de su incapacidad para aceptar zonas grises. Él no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, se dijo, recordando discusiones pasadas, miradas duras, silencios que dolían más que los gritos. Pero entonces otra voz, la de Diana, resonó en su memoria. ¿Cómo que no está de acuerdo? ¿Tú le contaste? La imaginó preguntando, con esa mezcla de culpa y necesidad de honestidad que siempre la caracterizaba. Y la respuesta que ella misma le había dado, temblorosa pero firme. Sí, Gabriel, lo siento, pero tuve que contarle. La fiscal le dijo que tú y yo teníamos una relación, y yo no quería que Clemente pensara mal. No podía dejar que creyera algo que no era. Fue más fuerte que yo, tuve que hacerlo. Gabriel recordaba perfectamente ese momento. El miedo de Diana a perder la confianza de Clemente, la angustia de verse atrapada entre la lealtad a él y la necesidad de proteger a Gabriel. ¿Tú crees que Clemente se quede callado? Había preguntado Diana entonces, con los ojos llenos de incertidumbre. Gabriel, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella, había respondido. Puede que Clemente no nos ayude en la investigación, pero sería la última persona en intentar perjudicarme. Ahora, solo en su departamento, esas palabras volvían a sonar, pero ya no con la misma seguridad. Sabía que Clemente era capaz de guardar secretos, pero también de actuar impulsado por lo que creía justo, aunque eso significara romper vínculos. En la cocina, Diana, que aún no lograba conciliar el sueño, se servía más café,
como si la cafeína pudiera mantener a raya sus pensamientos. Más café, murmuró, apoyándose en la encimera, sintiendo el peso de todo lo que había callado. Entonces, como si ya no pudiera seguir cargando con esa duda, levantó la mirada y dijo en voz baja, imaginando a Gabriel frente a ella. «Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta?» En su mente, él asentía. «Sí, Diana». Y ella, con el corazón acelerado, con ese nudo en la garganta que aparecía cada vez que pensaba en su pasado y en las decisiones que aún la perseguían, formuló por fin la pregunta que la atormentaba. «¿Tú y Clemente, todavía son pareja?» La pregunta no solo hablaba de una relación, sino de lealtades cruzadas, de secretos compartidos, de miedos a perder lo poco de estabilidad que les quedaba. En el fondo, Diana sabía que de esa respuesta dependían muchas más cosas de las que ambos se atrevían a reconocer.